Hola muchachos, buenas noches o buenos días cuando estén viendo esto. Lo que les mencionaba por el grupo de este video es básicamente con el objetivo de explicar FastAPI, que es uno de los frameworks más utilizados de Python, por acá lo pueden ver. Y pues antes de esto debemos entender varios conceptos que son muy importantes y que están relacionados con la web y con las aplicaciones móviles, que eso lo vieron con Ángela en la sesión pasada. Conceptos como la arquitectura, cómo funciona la web, qué es una API, qué es un protocolo, qué son los verbos y demás, son conceptos que vamos a estar trabajando al inicio del video y después sí vamos a entrar como tal a Fast API. ¿Esto qué quiere decir? Que el video va a estar dividido en dos bloques, el bloque de conceptos y después como tal el bloque de Fast API. Es muy importante que tengan presente los conceptos y que los tengan bien definidos para que cuando empecemos a trabajar Fast API sea muchísimo más sencillo. Lo primero que debemos entender es cómo funciona una web. Entonces, siempre que nosotros usamos nuestro navegador y, por ejemplo, entramos a una página por medio de una URL, estamos trabajando esta estructura de por acá. Nosotros como usuarios hacemos una petición, esa web, esa app, ese software nos responde la petición y nosotros vemos algo de acuerdo a esa respuesta. Entonces, cuando nosotros ingresamos a la página de Fast API, hacemos la petición y Fast API, ¿qué hace? Pues nos muestra la página principal. Que esta es la página principal. Básicamente tiene información básica, documentación, códigos y demás. Eso es súper sencillo. Entonces, siempre es petición y respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a Condor, las personas que han estado en la universidad, pues nosotros podemos ver nuestras notas. Entonces, cuando ingresamos a esas notas o a ese apartado de notas, le estamos pidiendo al servidor en el que está alojado Condor que nos retorne las notas de nosotros. Listo. Acá pues tengo un ejemplo súper sencillo. Entonces, nosotros podemos ver Airbnb. Airbnb básicamente me está mostrando una serie de alojamientos populares en Medellín. No sé, una habitación en Laureles, una habitación en El Poblado y muchas otras cosas más. Pero ¿cómo hace Airbnb para mostrarme lugares, por ejemplo, en Medellín o en Colombia y no mostrarme lugares en Holanda, por ejemplo? Y básicamente eso es por medio de una petición que nosotros le estamos haciendo a Airbnb y que es respondida a partir del lugar donde está siendo originada esa petición. ¿A qué me refiero con esto? Pues nosotros estamos en Colombia, entonces Airbnb va a saber que nosotros estamos en Colombia, hace la petición a su servidor y el servidor le responde con lugares que están relacionados en Colombia. Básicamente es eso. Ahorita vamos a estar viendo el concepto de API, que es muy importante para entender cómo funcionan este tipo de páginas. Porque obviamente esta información que nosotros vemos no puede estar precargada o predefinida. Porque una persona que está en Estados Unidos quizá no le interesen lugares en Medellín. Y para eso es muy importante entender el concepto de API. Bien, ustedes se preguntarán que si hay una petición y una respuesta, pues deben haber una serie de protocolos o reglas entre esa comunicación y si los hay. Y básicamente esos van a ser los protocolos y la arquitectura cliente-servidor que vamos a estar trabajando ahorita. Cuando me refiero a reglas, pues me refiero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos español, pues hay una serie de reglas, por ejemplo, la puntuación, la tildación, o que nosotros preguntamos algo y la persona no responde. Básicamente esas son reglas. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo es la arquitectura cliente-servidor. Entonces, básicamente, nosotros cuando hablamos de una arquitectura, pues hacemos referencia a un conjunto de reglas o estándares en el que la comunicación se va a regir. En nuestro caso, pues nosotros como clientes y el servidor como tal, que es donde va a estar alojada nuestra página. Entonces, la arquitectura cliente-servidor que nos dice es muy similar a lo que vimos arriba. Nosotros como clientes hacemos una petición o request, el servidor hace una validación, revisa los datos que está recibiendo, revisa si son correctos, hace una consulta si es necesario y después, a partir de esa consulta, pues responde, genera una response y nosotros como clientes, pues lo que hacemos es renderizar esa respuesta. Entonces, similar a Airbnb, pues nosotros ingresamos a la página, hacemos la petición, el servidor va, busca lugares que están relacionados en Colombia, los devuelve al frontend o a la interfaz y esa interfaz es re-renderizada para mostrar esos lugares. Esa es la arquitectura cliente-servidor, súper sencillo. Entonces, básicamente a partir de una petición se genera una respuesta. La mayoría de la web, por no decir que toda la web, se basa en esta arquitectura.
Y otra cosa muy importante, por si lo quieren buscar, es el renderizado del lado del cliente y el renderizado del lado del servidor, que son conceptos que son interesantes y que se deben tener en cuenta para la programación web. Bien, entonces definamos un poquito más a profundidad qué es cada una de las partes, el cliente y el servidor. Entonces, básicamente, ¿el cliente qué es? El cliente es el que solicita los servicios o los recursos y obviamente de dónde parte la petición del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que el cliente es el que inicia la comunicación con el servidor. Generalmente, por no decir que la mayoría de veces o siempre, pues el cliente es el que va a estar interactuando con la interfaz o con el frontend. Entonces nosotros como clientes, pues somos los que generamos las peticiones a ese servidor. Y por otro lado, pues tenemos el servidor. Pues básicamente el servidor es quien provee los recursos, quien está alojando la página, quien hace el procesamiento, quien genera las respuestas y quien gestiona esos datos que nos está devolviendo. Básicamente es eso. Esa es la arquitectura cliente-servidor. Entonces, ya dijimos que la arquitectura es un conjunto de reglas por las cuales se rige una página, se rige la comunicación entre dos páginas o dos elementos de software. Y adicional a esto, pues nosotros tenemos algo que se llaman protocolos. Los protocolos son algo muy similar a la arquitectura. Básicamente es un conjunto de reglas que definen cómo se comunican dos dispositivos. Eso es lo más sencillo. Muchas veces nosotros hemos visto protocolos, pero quizás no sabemos que eso es un protocolo. Y básicamente los protocolos más conocidos son HTTP y HTTPS. Entonces, siempre que nosotros ingresamos a una web, a una URL, lo que sea, por ejemplo esta, siempre tiene al inicio el protocolo que nosotros vamos a estar utilizando. En este caso es HTTPS. HTTP es el protocolo más básico y es el protocolo que nos permite establecer una comunicación. ¿A qué me refiero con establecer una comunicación? Pues toda la web, todo, absolutamente todo, se rige por este protocolo, el protocolo HTTP, y está basado en petición y respuesta. Como podemos ver por acá, el usuario, ¿qué hace? El usuario ingresa a una URL y el navegador obtiene esa petición que está haciendo el usuario y establece un canal por medio de HTTP. Entonces básicamente es una petición HTTP. El servidor web, ¿qué hace? Pues interpreta esa petición, busca una respuesta y envía una respuesta. Pero ¿cómo envía la respuesta? Pues por HTTP, porque HTTP es ese protocolo que nos permite comunicarnos por medio de la web. El navegador de nuevo recompila esos datos, los obtiene, los analiza y por último pues los devuelve a la página web que nosotros vamos a estar viendo. Ese sería el funcionamiento básico de HTTP. Pero hace como 20 años este era el único protocolo que se utilizaba, HTTP, pero era muy inseguro porque los datos no estaban cifrados. Entonces se introdujo un nuevo protocolo que es HTTPS, como lo pueden ver por acá, que es un protocolo cifrado. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos ingresar o por ejemplo personas externas quieren intersectar esa conexión que nosotros estamos estableciendo, no lo podrán hacer porque la conexión está totalmente cifrada. Ese sería básicamente el funcionamiento de un protocolo, establecer una comunicación entre dos páginas o dos elementos de software. Bien, pues ya definimos que era un protocolo, en nuestro caso HTTP y HTTPS, y ya definimos que era la arquitectura cliente-servidor. Ahora nos falta definir algo muy importante que es una API. Básicamente una API es un intermediario entre dos piezas de software. Eso es lo más básico. Muchas veces el ejemplo más fácil de entender cómo funciona una API es el de un mesero. Nosotros cuando vamos a un restaurante y pedimos algo, pues hay un mesero. Entonces el mesero toma nuestra orden, que por ejemplo esa será la petición. El mesero va y lleva esa orden al chef y el chef genera el plato y el mesero nos trae el plato a nuestra mesa. Básicamente eso sería una API, un intermediario entre dos piezas de software que nos permite hacer una petición y que esa petición sea respondida. En el caso de Airbnb, pues Airbnb debe tener una API para responder las peticiones que nosotros estamos haciendo. Esa API pues debe tener una serie de punticos o una serie de funciones específicas que nos permiten dar respuesta a las peticiones que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, en nuestro caso, la API de Airbnb que debe hacer, pues debe mostrar información de lugares, pero esa API pues debe tener algún parámetro que me indique en qué ubicación deben estar esos lugares. ¿Y nosotros cómo podemos ver eso?
nosotros podemos recargar la página y entrar a las herramientas de desarrollador. Dan clic derecho, inspeccionar y acá les debería aparecer esto de por acá. Si nosotros ingresamos a Network, acá deben aparecer una serie de peticiones que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo sé que es una petición? Por este tipo de acá, por la columna de acá. Como pueden ver, hay algo que se llama fetch. Y siempre que nosotros tenemos ese tipo, que es fetch, es porque estamos haciendo una petición y esa petición va a ser respondida de alguna u otra manera. Si nosotros le damos clic, nos va a mostrar un link, que ese link es la API de Airbnb. Como pueden ver, hay un parámetro de acá, un parámetro por acá que dice currency, que posiblemente representa el lugar donde nosotros estamos. En nuestro caso, pues COP va a representar el peso colombiano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nosotros estamos en Colombia. Ahí estamos estableciendo una conexión entre nosotros como clientes y el servidor. ¿Por medio de qué? Por medio de una API. Si nosotros ingresáramos a este link, probablemente no nos deje ingresar o no nos deje hacer nada, porque debe pedir algunas credenciales para poder ejecutar la petición. Como pueden ver, me da un error code 400 y una key inválida. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos ingresar o hacer la petición de esta manera. Siempre que nosotros usamos una API, de alguna u otra manera debemos conocer el estado de la petición, si esa petición fue aceptada, si esa petición fue errónea y demás, y eso es el error code. Hay diferentes códigos de estatus o códigos de error. Por ejemplo, el 400 es que la petición no se ejecutó bien. El 200 por lo general es que la petición sí se ejecutó bien y así sucesivamente. Quizás esto lo podamos ver desde acá un poquito más a profundidad. Y por ejemplo acá es esto, el estatus. Entonces, como pueden ver, hay estatus 200, estatus 204. Por si lo quieren revisar, es algo muy importante que deben tener en cuenta. Otra cosa que debemos tener en cuenta, y también lo podemos ver desde por acá, es que si yo le doy clic acá, hay un request method. Entonces, básicamente, siempre que nosotros estamos haciendo una petición, hay algo que se llama un verbo. Entonces, la API debe tener ciertas funciones, como yo les mencioné, y esas funciones, ¿cómo son reconocidas? Por las acciones que nosotros queremos hacer con nuestra petición. Entonces hay diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, imagínense una conversación, pues nosotros ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hablar, nosotros podemos escuchar, nosotros podemos pensar, nosotros podemos cambiar, no sé, un pensamiento que tenemos en nuestra cabeza, etcétera. Una API funciona exactamente igual. Hay diferentes acciones que nosotros podemos hacer y que pueden ser enviadas por medio de nuestra petición. ¿Y cuáles son los verbos más importantes a la hora de comunicarse con una API? Son los siguientes verbos que yo se los escribí en el documento. Tenemos get, post, put, patch y delete. Entonces, básicamente cuando nosotros establecemos la petición o lanzamos la petición, debemos tener definido un verbo en esa petición. Si nosotros decimos que la petición va a ser get, es porque nosotros queremos obtener información. Entonces, allá cuando la petición llega a la API va a reconocer que el usuario o nosotros como clientes pues queremos obtener información. Acá hay un ejemplo súper sencillo que es mirar el menú de un restaurante. Entonces nosotros no estamos modificando nada del menú, simplemente estamos viendo o queriendo ver la información que está en el menú. Por otro lado, pues con el método post es todo lo contrario, pues nosotros sí queremos modificar algo o crear algo nuevo. Y el ejemplo más básico es el llenar un formulario y enviar ese formulario. Entonces, no sé, imagínense que están haciendo una rifa o por ejemplo el más básico sería la lista de asistencia. Cuando Ángela o cuando yo enviamos el link de la asistencia, ustedes están rellenando un formulario y están guardando una respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que están generando una petición de tipo post para guardar una respuesta en una base de datos, que es la base de datos que va a almacenar todas las respuestas que va a tener ese formulario. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos put. Con put queremos actualizar algo completamente. Y con patch nosotros queremos actualizar algo, pero solo una parte de ese algo. Algo súper importante a tener en cuenta entre put y patch es que los elementos obviamente ya deben estar creados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos modificar algo que ya existe. Y la diferencia entre put y patch es que put modifica todo y patch modifica algo específicamente. El ejemplo más básico es, imagínense que están iniciando sesión, ya tienen una cuenta creada
pero quieren modificar toda la información. Quieren que su nombre sea diferente, que su email sea diferente, que su contraseña sea diferente y que su foto sea diferente. Entonces, ahí que estarían haciendo put. Pero si solo quisieran modificar su foto de perfil, que estarían haciendo uso de patch. Y por último, pues tenemos delete. Entonces, delete, ¿qué es? Que nosotros le estamos indicando por medio de la petición a la API que nosotros queremos eliminar algo específicamente. Es súper autoexplicativo, como le dice acá. Yo quiero eliminar tal cosa de mi base de datos o tal cosa de mi cuenta. Básicamente eso es delete. Como pueden ver, cada uno de los verbos es muy descriptivo. Get, obtener, post, enviar, put, poner, patch, actualizar y delete, eliminar. Así es como funciona una API. Entonces nosotros establecemos una comunicación entre el cliente y el servidor. Esa API es la que administra las peticiones y hay una serie de verbos que me indican qué acción nosotros queremos hacer por medio de esa petición. Get, put, patch o delete. Básicamente es eso. Y por último, pues debemos entender endpoints. ¿Qué es un endpoint? Es básicamente lo que yo les mencionaba con esas funciones específicas que tiene la API. Nosotros como desarrolladores debemos crear ciertos puntos de entrada a la API o ciertas funciones que nosotros queremos que haga la API. Volviendo al ejemplo de Airbnb que tenemos nosotros acá, que la API tiene una función o un endpoint, mejor dicho, que me va a retornar lugares cercanos a mí. Tiene quizás otro endpoint que me va a retornar lugares destacados alrededor del mundo. Quizás tiene un endpoint que me permite buscar a partir de dónde quiero alojarme, las fechas y cuántas personas vamos a ver. Básicamente eso sería un endpoint, como una función que está definida en mi API y que es accesible para nosotros como clientes que estamos usando la página de Airbnb. Bien, acá hay algunos ejemplos de endpoints. Entonces imagínense que nosotros siempre que ingresamos a una página estamos haciendo uso de una ruta. Entonces, esa ruta pues debe tener alguna serie de configuraciones o alguna serie de parámetros y la ruta estándar de Airbnb es esta de por acá, https www.airbnb.com.co. Pero si por ejemplo nosotros ingresáramos a algún lugar, pues esa URL cambia por completo. Ahora ya no es solo esta parte de acá, sino que se le agrega un parámetro adicional que es rooms y un código de verificación. Probablemente ese código es el que me identifique la habitación que estoy buscando. Eso es lo mismo que ocurre con un endpoint. Entonces básicamente el endpoint pues va a ser representado por un parámetro de URL. Entonces el parámetro va a ser la información adicional que nosotros le agregamos a la URL estándar. Entonces en el caso de Airbnb, pues la URL estándar es esta de por acá, pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, acceder a un endpoint que es usuarios, ponemos Airbnb barra usuarios. Esto muy probablemente no me bote nada porque no existe, pero si existiera, pues me generaría una respuesta. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Si nosotros tenemos definido un endpoint de usuarios, pues me debería dar la lista de usuarios. Si nosotros tenemos un endpoint usuarios barra 123, por ejemplo, este 123 es un parámetro adicional que nosotros estamos agregando a la ruta y que, por ejemplo, podría representar el ID de una persona en específico. Entonces ya no queremos todos los usuarios, sino un usuario en específico que va a tener el ID 123. Por otro lado, pues tenemos productos, por ejemplo, que me daría el catálogo de productos. Y acá login, pues que sería básicamente el inicio de sesión. Este login, pues tiene una característica importante que debería ser un método post, porque nosotros cuando estamos iniciando sesión en una página, estamos enviando nuestra información, nuestro correo y nuestra contraseña. Y esa contraseña y ese correo deben ser validados por el servidor para verificar que las credenciales sí son correctas. Bien, esos serían tres conceptos súper importantes que son arquitectura, protocolo, API y el funcionamiento en general de la web. Entonces serían cuatro. Y bien, solo nos faltaría una cosita por hablar que es el entorno de desarrollo y el entorno de producción. Estos dos son conceptos bastante importantes y que nosotros usamos casi todos los días que nosotros estamos programando, básicamente. Entonces, siempre que nosotros estamos desarrollando un producto, lo hacemos desde el entorno de desarrollo.
¿A qué me refiero con el entorno de desarrollo? Pues es ese espacio de trabajo o el conjunto de herramientas que nosotros estamos utilizando y que están instaladas en nuestro computador. Básicamente es eso. Nosotros para qué usamos esas herramientas o ese espacio de trabajo, pues para desarrollar, para testear, para revisar el código que nosotros estamos implementando en nuestra aplicación. Por otro lado, pues el entorno de producción es ese entorno donde nuestro código o el código que estábamos desarrollando ya se hace accesible para cualquier persona. Entonces, para una aplicación va a ser poder descargar esa aplicación. Para una web, pues ¿qué va a ser? Poder acceder a la web. Por ejemplo, esta página de Notion en que está en un entorno de producción, porque yo estoy accediendo a ella desde mi navegador, no de manera local. No estoy lanzando un servidor de manera local y viendo la aplicación de manera local. No, lo estoy viendo desde nuestro navegador. Y para eso debemos tener en cuenta otro concepto importante, que es desplegar. Desplegar es esa acción de pasar el código que nosotros estábamos construyendo en nuestro entorno de desarrollo a el entorno de producción. Muchas veces que nosotros estamos desarrollando un producto, queremos hacer o actualizar cierta característica o implementar una nueva característica. Entonces, imagínense que Notion va a implementar un buscador en la parte de arriba, en esta parte de acá. Una persona o un equipo de trabajo debe desarrollar esa feature, esa característica en un entorno de desarrollo o en un entorno de desarrollo local y después de hacer testing, de verificar que sí funciona correctamente, ahí sí desplegamos esa feature y ya va a ser accesible para todas las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que esa feature ya va a estar en el entorno de producción. En la sesión del martes, el martes no sé qué día cae, déjenme reviso. En la sesión del martes 4 de noviembre muy probablemente estaremos viendo servicios que nos permiten desplegar nuestro código, o sea, pasarlo a producción y que desde una URL cualquier persona pueda acceder a nuestro producto. Bien, teniendo un poquito más claros los conceptos, ahora sí podemos empezar con FastAPI. FastAPI es uno de los frameworks más utilizados de Python, pero ¿qué es un framework? Un framework es una herramienta construida en un lenguaje de programación que tiene ciertas implementaciones que nos permiten hacer el desarrollo de páginas o el desarrollo de una pieza de software de manera mucho más fácil, como lo dice por acá. FastAPI is a modern, fast web framework for building APIs with Python based on standard Python type hints. FastAPI es uno de los frameworks más fáciles de Python y que es más utilizado. ¿Por qué? Por las features que nosotros estamos viendo por acá. Es rápido de codear, la verdad tiene muy poquitos bugs, es bastante intuitivo al principio y la curva de aprendizaje es bastante baja. Es bastante sencillo, la verdad, y tiene una de las features más interesantes de todos los frameworks, que es esto de por acá, la documentación automática, que es algo que vamos a estar viendo ahorita. Esta es una preview de la documentación automática, que básicamente por cada uno de los endpoints, ya vimos que es un endpoint, que básicamente es una función que tiene definida nuestra API, pues cada uno de esos endpoints tiene información y nosotros podemos probar esos endpoints desde nuestra propia aplicación. Hay algunos frameworks, por no decir que la mayoría, no lo permiten hacer y que tenga esta implementación Fast API es bastante importante. Bien, lo primero que debemos hacer es crear un entorno virtual, como lo hemos hecho. La verdad no voy a profundizar mucho en los comandos que voy a estar utilizando porque es algo que ya hemos visto a lo largo del curso, pues lo principal es crear el entorno virtual, después lo activaré y por último haré un pip install Fast API y con una configuración que va a ser Ubicore estándar. Ahorita lo vamos a ver. Listo. Acá ya estoy instalando el paquete que va a ser Fast API y la configuración que yo les mencionaba era esta de por acá, Ubicore y entre corchetes estándar. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar utilizando Ubicorn. Ubicorn es un paquete que me va a permitir lanzar servidores en Python y pues como nosotros estamos haciendo un desarrollo de manera local en nuestro entorno de desarrollo, queremos lanzar un servidor para poder revisar los cambios y revisar las implementaciones que nosotros estamos haciendo en nuestro código. Y para eso debemos utilizar el Ubicore. Básicamente Ubicore lanza el servidor y lanza una URL por donde nosotros vamos a poder ver el código que estamos desarrollando. Si analizamos a profundidad lo que estamos instalando, no únicamente estamos instalando FastAPI. FastAPI de manera predeterminada instala ciertos paquetes que son muy importantes para el desarrollo del framework y la ejecución del mismo. Por ejemplo, WebSockets, Python.env, HTTP Tools, etcétera. Hay un montón de paquetes, sobre todo Ubicore y
Pydantic son dos paquetes conocidos y que son muy útiles. El caso de Python.env es uno de los paquetes que nos va a permitir administrar y almacenar las variables de entorno de nuestro desarrollo. Las variables de entorno son una de las features más importantes porque nos permiten guardar información que es inaccesible para los demás y que únicamente debe ser accesible para nosotros en un archivo .env. Eso está definido en el documento que yo les voy a pasar cuando les envíe este video. Por otro lado, pues Pydantic es esa librería o ese paquete que nos permite crear modelos. ¿Y qué es un modelo? Un modelo es esa estructura que nosotros predeterminaremos para crear una tabla en una base de datos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una tabla que administra una serie de usuarios, por ejemplo, de esa tabla tiene el nombre, el usuario y la contraseña, pues nosotros podemos definir eso en código de Python por medio de una clase y usando Pydantic. Una vez ya han sido instalados todos los paquetes, nosotros lo que debemos hacer es crear el archivo requirements.txt, que por si no lo recuerdan, ese archivo es el que nos va a permitir almacenar las dependencias de nuestro programa en un archivo. Y de esta manera, si estamos trabajando en otro entorno o si una persona está trabajando con nosotros, va a conocer las dependencias que estamos utilizando en nuestro programa y las va a poder instalar. Este es el comando por el cual nosotros creamos requirements.txt. Y lo que les mencionaba, ahí van a estar listadas cada una de las dependencias que nosotros vamos a estar utilizando. Si nosotros hacemos un dir, como pueden ver acá nosotros tenemos el entorno virtual y tenemos el archivo requirements.txt. Recuerden que con dir yo listo las carpetas que tengo adentro de la carpeta en la que estoy posicionado actualmente. Por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la carpeta en Visual Studio Code. En ocasiones este comando code. Les puede llegar a generar un error y ese error por lo general es porque no tienen definida la variable de entorno de code, o sea de Visual Studio Code. Si lo quieren arreglar, busquen arreglar variable de entorno de Visual Studio Code y ahí les debe aparecer cómo arreglar la variable de entorno. Listo. Acá nosotros ya tenemos abierto nuestro proyecto, la carpeta Fast Video, y en esa carpeta pues nosotros vamos a estar haciendo el desarrollo de nuestra página. Lo primero que debemos hacer es crear un archivo. Bien, ese archivo se llama main.py. Ustedes le pueden poner como sea, pero el estándar nos dice que nosotros debemos ponerle main.py al archivo principal o al archivo donde va a estar guardada nuestra aplicación de FastAPI. Lo primero que debemos hacer es importar FastAPI. Eso es lo más básico y lo que siempre debemos hacer. Entonces hacemos un from FastAPI import FastAPI. Listo. Esto es lo más básico. Obviamente FastAPI al ser un paquete pues tiene diferentes funciones, pero la más básica es FastAPI. Nosotros usando esto de por acá que nosotros tenemos, este paquete o este módulo, lo que vamos a hacer es definir nuestra aplicación en una variable. Entonces nosotros vamos a hacer app es igual a FastAPI. Ahí nosotros ya tenemos nuestra aplicación definida. Como pueden ver, en una única variable nosotros estamos inicializando la aplicación de FastAPI. Adentro de los paréntesis nosotros le podemos pasar información importante. Por ejemplo, podemos pasarle el título y la descripción. Quizás podemos poner title, esto es igual a una prueba para el video. Y podemos agregar una descripción. Esta es una prueba para el video de FastAPI, por ejemplo. Eso me gusta. Y no sé si recuerdan del video o de la clase de modularización que siempre que nosotros tenemos un archivo de Python, las funciones o las variables que nosotros tenemos definidas en ese archivo pueden ser importables en otro archivo. Pero nosotros no queremos que esto sea importable, únicamente queremos que eso sea ejecutable desde la consola, porque ahí o desde este punto es donde lanzaremos nuestro servidor. Y para eso pues queremos hacer la validación que hicimos en su momento, que es la validación de if name es igual a main, y básicamente lo que yo voy a hacer es esto, import ubicorn run, le pasamos entre paréntesis la app, que es la variable donde está definida nuestra aplicación de FastAPI, y nos pide un host y un puerto. Entonces este host es la URL a la que nosotros vamos a acceder y el puerto es lo que va a estar seguido a la URL. La URL va a quedar algo así, 127.0.1 2.8000. Y desde esta URL nosotros vamos a poder ver
las implementaciones que hacemos en nuestra aplicación de Fast API. Pero antes, pues nosotros debemos definir al menos un endpoint con la ruta estándar. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo que debemos hacer es crear un decorador. Un decorador que me va a envolver una función y el decorador me va a convertir la función que está envolviendo en un endpoint. Y eso cómo se hace, como me lo sugiere por acá Copilot. Entonces hacemos referencia a nuestra app y usamos la función get. Acá le estamos indicando que el método que va a estar utilizando ese endpoint va a ser get, únicamente get. O sea, no puede recibir ni un post, ni un patch, ni un update, ni un delete, no. Únicamente va a ser el método get el que va a ser accesible para este endpoint. Y por último, pues definimos como tal la función, que la función va a ser lo que va a ser el endpoint cuando nosotros accedamos a esa URL. Acá le podemos poner lo que sea, no sé, main quizás, y listo, eso sería todo. Cuando ingresemos a esta URL de acá, como no tiene ningún parámetro adicional, como por ejemplo name o bienvenida o algo así, si ingresamos a la URL, por decirlo así, pelada, nos va a retornar esto de por acá. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos creando nuestra aplicación de Fast API, estamos definiendo un endpoint y por último estamos haciendo la validación. La validación para que el archivo main.py solo sea ejecutable y que no sea importable en otros archivos. ¿Cómo lanzamos nuestro servidor? Es muy sencillo. Usamos ubicorn main app reload. Acá estamos haciendo referencia a que mi aplicación está definida en main.py y que nosotros queremos que sea recargable, o sea que no tengamos que quitar el servidor y volverlo a lanzar para poder ver las nuevas implementaciones que estamos haciendo, sino que directamente mientras nosotros modificamos el código, el servidor se va a estar actualizando. Listo, como pueden ver acá ya me indica que mi servidor se está ejecutando, ubicorn running on la URL que nosotros predefinimos y listo, el reloader está siendo ejecutado. ¿Eso qué quiere decir? Que mi servidor se va a ir recargando de acuerdo a las modificaciones que yo haga en el código. Por ejemplo, pues si ya no quiero que sea Hello World, sino que quiero que sea Hola World, el servidor se debería actualizar. Listo. Como pueden ver, el servidor ha sido iniciado. Si nosotros ingresamos a la URL que nosotros predefinimos a 127.0.1.2.8000, se debería renderizar la página que yo estoy creando en Fast API. Como pueden ver, acá en la parte de atrás me está indicando la respuesta que nosotros definimos en el endpoint, que es un return hola world. Básicamente es eso. Hay algo que debemos tener en cuenta antes de continuar, que es cuáles son las partes de una petición. Una petición tiene 4 partes importantes, pero como tal son 3. Son la línea de la request, los headers y el body. En la request line nosotros indicamos qué método o qué acción vamos a estar usando o definiendo en esa petición. En este caso, por ejemplo, es post y va a ser un post a users y obviamente definimos el protocolo que va a estar utilizando esa petición. Seguido de esto que definimos los headers. Los headers son información importante que va a ir junto con nuestra petición. Imagínense que, por ejemplo, nosotros debemos tener credenciales, como en el caso de Airbnb, para poder ejecutar una petición. Esa información va a estar definida en los headers, además del tipo de contenido que va a ser la respuesta a la petición y demás cosas. Por eso acá tenemos el content type, que va a ser application JSON. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta de la API va a ser en JSON. Y por último, pues tenemos un body. Un body es la información que va a ir conjunta a nuestra petición. Recuerden que si es pod, update o patch, pues nosotros de alguna u otra forma debemos pasar información, porque estamos modificando y o añadiendo un elemento. Pero si es un get, pues no podemos pasar información por medio de un body, porque queremos obtener información, no mandar información a un endpoint de la API. Una vez ya definimos un endpoint, podemos empezar a definir muchísimos más endpoints, pero vamos a hacer un ejercicio basiquito y súper sencillo. Voy a definir una base de datos de libros, que por acá ya la tengo predefinida, que va a ser esta de por acá. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo una variable que se llama libros.db y es una lista de diccionarios. Cada uno de los diccionarios representa información de un libro. El ID, el título, el autor, el precio, el stock, la descripción y la fecha en la cual fue agregado. Y voy a definir un endpoint en el que yo pueda verificar o pueda obtener la información de un libro en específico. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Pues creando un nuevo endpoint. Entonces, app.get, voy a ponerle libros, y acá
voy a pasar algo adicional. Recuerden que siempre que nosotros estamos definiendo una URL, yo puedo pasar parámetros por ruta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en la URL podemos pasar información adicional, como lo vimos con Airbnb, que nosotros ingresábamos a uno de los sitios que ya estaban cargados y la URL cambiaba por completo. Por ejemplo, acá, si yo entro al apartamento de la URL, pues la URL ya no va a ser airbnb.com.co, sino que va a ser rooms y el código. Justo eso vamos a hacer. Entonces nosotros para definir eso, pues debemos utilizar un parámetro por ruta. Entonces yo quiero recibir por la ruta el nombre del libro. Entonces voy a poner acá nombre. Y como tal, en mi función, pues yo voy a usar ese parámetro que me están pasando por la ruta. Entonces voy a crear una función obtener libro que va a recibir un parámetro nombre y ya. Entonces, lo que hace es iterar sobre mi base de datos que es libros.db y por cada uno de los libros hace una verificación del título. Entonces obtiene el título, pasa todo el título a minúsculas y lo verifica con el nombre que estoy recibiendo por medio de la ruta. En el caso de que coincida el nombre con el nombre que recibo, pues me retorna el libro. Pero en el caso de que no exista el libro, pues me hace un return error, libro no encontrado. Y listo. Entonces acá ya debería ser accesible nuestra aplicación y accesible ese endpoint. Igual 127.0.0.1 y yo le puedo dar libro, que es como yo le puse al endpoint, libros, qué pena, y seguido a esto le paso un nombre. Entonces libros barra sapiens, por ejemplo. Y como pueden ver, sí hay un libro que se llama Sapiens, que es este de acá, que tiene el ID 3. Y esta es la información completa del libro. Como pueden ver, me está retornando una respuesta. Si nosotros analizamos la consola, como pueden ver, me aparece la petición que yo estoy recibiendo, que es una petición de tipo GET, y como tal el parámetro que me están pasando, que en este caso es Sapiens. Si un libro no existiera, por ejemplo Sapiens 1, me debería mostrar el error, que el status code no existe. Acá se procesa mi petición y como pueden ver, ninguno de estos libros va a existir. Pero todas las peticiones están siendo recibidas de manera correcta y no están presentando ningún error. ¿Qué más podríamos hacer con esto? Pues podríamos, por ejemplo, modificar un libro con un método post o actualizar uno de los libros y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a definir un endpoint para crear un libro. Entonces, básicamente lo que uso ahora es post porque voy a estar recibiendo información para crear un libro. Y mi endpoint va a tener la ruta crear. Listo. Así súper sencilla, crear. Seguido a esto, pues adentro del decorador definimos la función que va a crear mi libro, def crear libro. Y pues esa función crear libro debe recibir un parámetro. Entonces va a ser libro, dos puntos de. Acá le estamos indicando que el libro va a ser un parámetro de tipo diccionario y que nosotros vamos a utilizar ese parámetro para añadirlo a la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Con .append. Entonces básicamente lo que hacemos es libros.db.append y le pasamos libro. Y por último, pues retornamos un mensaje de respuesta para verificar que el libro sí fue añadido correctamente. Entonces, mensaje libro queda así exitosamente y libro, libro. Entonces, acá básicamente lo que estamos haciendo es mostrar la información del libro que estamos añadiendo. En relación a las peticiones, acá lo que estamos haciendo es que el body sea pasado como un parámetro al endpoint. Entonces FastAPI hace un proceso para obtener la información que está en el body de la petición y convertirla a un diccionario, porque esa información no viene en un diccionario de Python obviamente, muy probablemente venga en un JSON, entonces ese JSON pasa a ser un diccionario, vamos a probarlo ahora. Para probarlo, pues vamos a hacer uso del concepto que vimos al principio de la explicación de FastAPI, la documentación automática. Entonces nosotros no podemos hacer directamente una petición de tipo post desde el navegador, o sea, si yo hiciera crear y analizara esto por acá, como pueden ver, no me va a dejar porque esa petición no es permitida, como pueden ver por acá, el método no es permitido. Entonces nosotros para poder ejecutar esa petición tenemos que irnos a /docs, que es una documentación predefinida de FastAPI. Y como pueden ver acá me aparece mi endpoint crear. Yo puedo ver toda la información que yo tengo un request body, tengo el status code y tengo más o menos cómo va a ser el example del esquema.
Si yo le doy try, lo que me va a permitir es probar ese endpoint. Entonces acá yo le puedo pasar información. Vamos a ver cuál es la información de un libro. Esta es la información de un libro. Vamos a utilizar esa misma. Solo que le vamos a cambiar pues alguna información. En vez de ID 3, 4, Sapiens 2, cambiamos esto acá, pongamos un 1 acá, un 1 acá, esto acá y ya. Listo. La fecha lo va a mantener en 11. Nosotros podemos ejecutar la petición y como pueden ver el status code es 200 y la respuesta es esta de por acá. El libro fue creado exitosamente y me muestra toda la información del nuevo libro. Obviamente yo en este endpoint que yo definí puedo hacer algunas validaciones que por ejemplo no hayan libros repetidos con el mismo ID o con el mismo nombre o en la misma fecha. O sea, son implementaciones que yo puedo hacer a partir del parámetro que estoy recibiendo. Como ya añadimos un nuevo libro, pues yo puedo ver qué libros están definidas. Entonces creo que yo no tengo un endpoint que me devuelva todos los libros. Entonces vamos a definir ese endpoint que me devuelva todos los libros. Entonces ahora @get libros y básicamente lo que va a hacer es def obtener libros y me va a retornar absolutamente todos los libros que estén definidos. Acá se me debe recargar el servidor, como pueden ver ya se recargó. Recargamos acá y pues ya tengo un nuevo endpoint que va a ser libros. Si yo ejecuto la petición, timeout, execute, me muestra todos los libros que yo tengo definidos. Pero por lo que el servidor se recargó, pues no me está mostrando el libro que yo creé. Entonces volvámoslo a crear. Vamos a crear el libro. Vamos a ponerle 4 únicamente y acá, execute. Como pueden ver, el libro se quedó, libro creado exitosamente. Y si yo vuelvo a subir por acá y ejecuto de nuevo la petición, ya me debe aparecer mi cuarto libro. Lo que estamos haciendo ahí es crear 3 diferentes endpoints para poder administrar esa base de datos que nosotros tenemos. Un endpoint que me retorna todos los libros, otro endpoint que me permite acceder a un libro en específico y por último un endpoint que me permite crear un libro como tal. Además de esos endpoints, obviamente yo podría utilizar más verbos, por ejemplo, utilizar update, utilizar patch o utilizar delete para eliminar un libro. Entonces vamos a hacer algo similar a eso, solo que vamos a escalar un poquito más allá el funcionamiento de nuestra aplicación de Fast API. Ahora vamos a utilizar un modelo de datos para que ese modelo de datos verifique la información que me están pasando. Como yo les hice referencia ahorita, en el endpoint que yo tengo definido no estoy verificando que la información del libro sí o sí sea el ID, el título, el autor, no. Puede ser pasada cualquier información y eso yo no lo quiero. Entonces, para prevenir ese tipo de cosas debo crear un modelo, que un modelo básicamente es muy similar a una clase, un estándar de atributos y valores para mi base de datos. Entonces, al principio de la sesión yo les mencioné Pydantic. Pydantic es ese paquete que nosotros vamos a estar utilizando para crear un modelo que me represente el libro como tal y la información que sí o sí debe tener ese libro para poder ser permitida y guardada en la base de datos, obviamente. Entonces yo voy a importar from Pydantic, voy a importar base model y voy a importar algo más que va a ser file. Ahorita vamos a ver por qué quiero importar este file. Seguido de esto, pues voy a importar algo más. Una librería que está definida por defecto en Fast API y lo que me permite hacer es validaciones en ciertos campos y definir tipos en esos campos. Ahora sí vamos a definir nuestro modelo. Yo voy a crear un modelo que va a representar el libro y yo como represento un modelo utilizando una clase, porque una clase básicamente es una representación de un objeto en un programa. Yo voy a definir mi clase libro, solo que entre paréntesis o como parámetro me va a recibir base model. Eso ya hace que esa clase se convierta en un modelo de Fast API y tenga ciertas características en específico. En nuestro caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un ID, un título, un autor, un precio, un stock, una descripción y una fecha de agregado. El ID va a ser un entero. Entonces, básicamente yo al definir que el ID va a ser un entero, si mi ID llega a ser un string, el propio programa me va a rechazar la petición y no me va a dejar guardar el nuevo libro. El título va a ser un string y como pueden ver estamos usando file. File permite agregar limitaciones a ese campo. Cuando nosotros ponemos los 3 puntos estamos indicando que ese campo debe ser obligatorio, pero estamos añadiendo una característica importante que es la longitud máxima. En nuestro caso va a ser 100.
Seguido de esto tenemos autor, que también es string, usamos file, es obligatorio pasarlo, y la longitud máxima es 50. Seguido de esto tenemos el precio, que es un float, el stock, que es un int. Si nosotros no definimos que debe ser obligatorio o no, por defecto va a ser obligatorio. Entonces tanto id, precio y stock son obligatorios. En el caso de descripción, pues ya no quiero que sea obligatorio. Entonces va a ser un parámetro opcional de tipo string, y que si no se lo estamos pasando, pues va a tener como valor predeterminado no. Entonces imagínense que estamos haciendo una petición en la que le pasamos el ID, el título, el autor, el precio, el stock, pero no pasamos descripción. Entonces esa descripción de manera automática va a ser no. Y por último tenemos la fecha de agregado, que va a ser un string. Ese sería como ese modelo que me va a ayudar a verificar la información que yo le estoy pasando a mi base de datos. Pero yo, ¿cómo puedo implementar esto? Pues esa es la verdadera pregunta, ¿no? Porque yo defino mi modelo, pero no sé para qué implementarlo. Entonces vamos a modificar esta función de por acá, de obtener libro, para poder utilizar ese libro como tal. Entonces yo voy a definir un endpoint para modificar esa función o ese endpoint que tengo definido, obtener libro. Va a ser una URL diferente que va a ser libros, libros nuevo, por ejemplo, y me va a recibir como parámetro por ruta el ID del libro, libro ID. Listo. Entonces acá yo en mi función voy a definir obtener libro por ID, pero acá adentro de get, adentro de los paréntesis, yo puedo pasar una información adicional o un parámetro adicional que va a ser el response model. Lo que me representa este response model es en qué formato se va a responder. Entonces, como yo ya tengo una clase libro, un modelo libro, pues yo quiero indicar que mi endpoint va a responder de acuerdo a los estándares de esa clase libro. Entonces me va a responder con un ID, un título, un autor, un precio, un stock, una descripción y una fecha de agregado. Eso es importante porque en caso de que nosotros queramos entender o saber cómo responde un endpoint, pues ya tenemos definido el response model, que va a ser libre. Si nosotros entramos de nuevo a nuestro servidor, pues se debe modificar, se debe actualizar, y si recargamos, pues debemos tener un nuevo endpoint, que es este de por acá. Entonces, pues acá yo le doy try it out, me va a recibir 2. Yo lo ejecuto y como pueden ver, el response body es este de por acá. Me retorna el libro que tiene el ID 2, que en este caso es 1984. Si nosotros quisiéramos modificar la función de crear libro, también lo podemos hacer utilizando este modelo. Entonces ahora yo voy a hacer app.post, crear nuevo, el response va a ser en libro y va a ser def crear libro nuevo, y como pueden ver mi parámetro va a ser de tipo libro. Entonces ya le estoy indicando que sí o sí debe tener esas características, las características de título, autor, precio, stock, descripción y fecha de agregado. Y para agregarlo, básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar append y convertir este libro a un diccionario. Eso es lo que estamos haciendo. Y por último, pues retornamos libro, que básicamente va a ser la información del libro que estamos agregando. Si nosotros recargamos por acá, me va a aparecer crear nuevo. Vamos a probarlo. Y como pueden ver, ya me aparece mi estructura predeterminada para enviar un libro. Si yo le doy clic acá en crear, como pueden ver, no hay ninguna estructura predeterminada, pero acá sí hay una estructura predeterminada que va a ser título, autor, precio, stock, descripción y fecha agregada. En el caso de que yo no pasara una, por ejemplo, stock, si yo ejecuto, me debería dar un status code que no me lo permite, porque me falta un atributo obligatorio y yo no se lo pasé. Pero si borro descripción, que no es un atributo obligatorio, lo que pasa es lo siguiente: yo ejecuto y como pueden ver se ejecuta correctamente, no pasó nada. Este libro se agregó, solo que tiene el ID 0 y la información predeterminada. Yo puedo ver los libros que yo tengo, ejecuto, y acá me va a aparecer el libro que yo acabé de agregar. Bien, ya definimos un modelo utilizando Pydantic, ya utilizamos file, ya utilizamos optional y ya hicimos bastantes endpoints representando cómo funciona un endpoint en FastAPI. Pero siempre que nosotros estamos desarrollando un producto debemos tener en cuenta la seguridad de ese producto, y para eso debemos hacer algo que es la configuración de CORS. Por acá, configuración de CORS. Ese producto que nosotros estamos desarrollando no necesariamente debe ser accesible, o no cualquier página debe poder hacer peticiones a nuestro producto. Y para eso pues nosotros debemos definir ciertas configuraciones que nosotros definimos como CORS.
Para esto, pues nosotros importamos algo propio de Fast API que se llama Course Middleware. Un middleware, pieza de código que se ejecuta antes o después de ejecutar una petición, verificando el destinatario y de dónde proviene esa petición. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: from fastapi.middleware course import course middleware. Y lo que debemos definir es esto de por acá. Entonces a nuestra aplicación, que es la variable app, le añadimos el middleware. Entonces le hacemos add middleware, que es una función predeterminada de FastAPI, y lo primero que le pasamos son todas las configuraciones de middleware de CORS, que CORS son una serie de reglas definidas para la web, y en nuestro caso pues esas reglas van a estar implementadas en nuestra aplicación. Si quieren investigar un poquito más, es interesante porque es un mecanismo que nos permite controlar qué dominios acceden a nuestro código. Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos allow origins, allow credentials, allow methods y allow headers. Con allow origins lo que hacemos es definir los dominios que están permitidos. Si ponemos un asterisco, pues todos los dominios van a ser permitidos, pero si lo modificamos, por ejemplo, solo localhost y localhost 3000, pues únicamente estos dos dominios son permitidos para ejecutar peticiones a nuestro código. Allow credentials básicamente es que las peticiones pueden tener credenciales. Como yo les mencioné, en los headers yo le puedo pasar credenciales. Entonces acá le estoy indicando que mis peticiones sí pueden tener credenciales. Allow methods son básicamente los métodos o acciones que yo voy a permitir ejecutar. Y allow headers es que los encabezados estén permitidos. Es muy relacionado con las credentials. Eso sería como una aplicación muy básica en FastAPI. Yo les estaré subiendo un código a GitHub, les adjuntaré el link para que vean cómo se ve una aplicación un poquito más robusta, y esa aplicación va a estar todo comentado, todo súper bien explicado para que lo tengan en cuenta y analicen el código. Acá lo que estuvimos haciendo fue definir una app en Fast API, agregar seguridad a nuestra app, crear un modelo para hacer verificaciones y que se estandarice la información que estoy ingresando. Creamos una base de datos superficial o artificial y definimos una serie de endpoints utilizando get y post, porque put y patch son muy similares a post y delete la verdad es muy similar a get. Y por último pues hicimos la verificación de la modularización. Eso sería todo por este video, muchachos, espero entiendan, y si necesitan algo obviamente nos pueden preguntar tanto a Ángela como a mí.